Bien, buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de mis hermanos que están congregados hoy día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para seguir escudriñando su palabra, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da nuevamente de hablar de su palabra y glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a su Padre Celestial, que nos amó tanto, nos ha amado tanto y nos sigue amando. Le pido al Señor en esta hora que sea conmigo y sus palabras sean las que tengan en la mayor importancia. Quiero hoy día hacer una reflexión acerca de la obediencia del cristiano a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Quiero partir leyendo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. En el versículo 1 comienza diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volvióse a sentar a la mesa y díjoles: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, hermano, acerca de este pasaje en que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Señor de todos y en cuyas manos el Padre Celestial entregó toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra, hizo estas cosas, nos está diciendo claramente acá que Él nos ha dado un ejemplo para que, como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Y esa sería, en el versículo 17, el título que llevará esta reflexión. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Respecto a esto, es que quería hoy día yo reflexionar con ustedes, porque muchas veces uno se preocupa de crecer en conocimiento, escudriñar su palabra, y es de mucho beneficio, mucha edificación para el hombre, conocer el amor de Dios que es en Cristo Jesús, que excede a todo conocimiento, porque nos da certeza de perdón de pecados y resurrección de muertos. Sin embargo, acá vemos que debemos también hacer la voluntad del Señor y hacer las cosas que Él hizo. Quiero complementar en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, ir argumentando esta reflexión para refrescar un poco nuestra memoria de cómo debemos andar agradando a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Porque dice en el capítulo 2, verso 1, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. El verso 1 habla claramente de lo que somos en esencia
el hombre. Está hablando de cosas que son propias de la carne, las cuales debemos dejar. Porque la voluntad de Dios no es que sigamos nosotros andando de la misma forma que andábamos antes de conocer la verdad, en absoluta ignorancia de cuál sea la voluntad de nuestro Padre. Por eso está diciendo que es necesario, ¿no es cierto?, dejar todas estas cosas. Luego dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salvación, si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual, allegándoos piedra viva, reprobada, cierto de los hombres, empero elegida de Dios preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron. Esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo, a aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Ojo con eso, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Entonces, hay una obediencia del cristiano que, paralelamente a ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, va desarrollando una conversión en su conducta, movido por este conocimiento del perdón de los pecados y de este amor sin límite que nuestro Padre Celestial nos ha tenido, va siendo movido por gratitud a Él a hacer su voluntad, como Él hizo la voluntad de su Padre. Porque dice el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿No es cierto? Como decía en el verso 1, cuando comenzamos el capítulo 2, diciendo, dejando pues toda malicia y todo engaño, cosas tan propias nuestras, el fingimiento, ¿no es cierto?, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Dice ahora el verso 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos, porque esto es agradable. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Eso pasa frecuentemente. Uno por ser justo,
por la conciencia delante de nuestro Dios que está presente, ¿no es cierto?, en cada paso nuestro, que está impuesto de cada pensamiento nuestro, muchas veces uno sufre molestias por causa de este temor a Dios. Y muchas veces tratan de ridiculizar al cristiano, lo tratan de exagerar, de muchas cosas. Sin embargo, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y esa es la voluntad de nuestro Dios. Porque el verso 20 dice, ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y los soportáis o los sufrís? ¡Qué gracia! Pero si haciendo bien sois afligidos y los sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Decía en el verso 15 del capítulo 13 de San Juan, porque ejemplo os he dado. Nuestro Señor Jesucristo nos dio mucho ejemplo de cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial, en la cual debemos perseverar, ¿no es cierto?, y andar todos los días de nuestra vida, una vez que hemos conocido la salvación por gracia. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cosa que emerge, ¿no es cierto?, de nuestro corazón instantáneamente cuando nosotros somos maldecidos. Por naturaleza emerge un calor, es como que te sube la presión. Hablo personalmente, es algo que uno no lo puede evitar. Eso nace, eso sale en forma automática de mi corazón. Y el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que el Señor ha derramado en nuestros corazones, es el que nos amortigua y evita que nosotros respondamos de la misma forma. Es su palabra, ¿no es cierto?, que instantáneamente, por la gracia de Dios, amortigua ese furor que sale naturalmente de nuestro malvado corazón. Entonces debe ir acompañado el conocimiento del Evangelio, de la obediencia a esa amonestación espiritual que recibimos cada vez que nuestro corazón nos mueve a hacer la voluntad de la carne. Es necesario el conocimiento de la voluntad de Dios, es indispensable, porque de esa forma el Espíritu, ¿no es cierto?, nos somete y nos amonesta por medio del conocimiento que hemos ingerido, porque tampoco se puede ir tratando por el mundo de hacer la voluntad de Dios sin tener el conocimiento de cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial y cómo Él materializó el amor eterno que sintió por nosotros, que ha tenido por nosotros siempre. También nosotros debemos materializar este amor de gratitud que le tenemos por causa de que Él nos amó primero. Como está escrito, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ambas cosas deben ir paralelamente obrando, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y también haciendo la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, que cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Isaías 53 lo dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Recordando estamos el hecho de que este conocimiento debe ir acompañado de la obediencia. En Santiago, quiero leer también ahora, capítulo 1, del verso 16 al 27,
1 de Santiago, verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar. O sea, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa ira propia nuestra, hermanos, que emerge, que emana sin cesar de nuestro corazón, hermanos, cuando somos pasados a llevar, cuando somos mal mirados. Somos muy sensibles. A mí me pasa, yo hablo por mí. Me molesta mucho que me pasen a llevar. Es muy notorio, hoy en día es tremendo cómo la falta de respeto está pero generalizada, cómo el abuso, el atropello es generalizado. Sin embargo, el Espíritu de Dios no es como nuestro corazón quisiera que fuéramos, como naturalmente nuestro corazón nos mueve a ser. Es totalmente distinto. Y ahí el conocimiento hace su trabajo. Es el Espíritu Santo que nos amonesta de inmediato y nos amortigua y muchas veces sale venciendo. No siempre, lamentablemente, nos damos cuenta un poco tarde y tenemos que estar pidiendo perdón después, avergonzados, a nuestro Padre Celestial y a la persona que le hemos respondido también de mala manera, porque debemos arrepentirnos y debemos pedir perdón y confesar nuestras faltas, nuestros pecados. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, nos limpia nuevamente de todo pecado. Aquel que arrepentido y humillado, ¿no es cierto?, se arrepiente y le pide perdón a nuestro Padre Celestial. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, ser dóciles a la palabra de nuestro Padre Celestial, obedientes a ella, con mansedumbre, recibir esta palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Y aquí viene este detalle tan importante del cual quiero hoy día yo reflexionar. Más dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros hemos sido bendecidos, muy bienaventurados, hermanos, sobremaneramente bienaventurados porque el Señor nos ha revelado la salvación por la fe, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, no para ser justificados, sino porque ya hemos sido justificados por la fe, debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra, esto es muy delicado, hermano. Es gozoso conocer el evangelio, conocer el amor de Dios que es en Cristo Jesús, que excede a todo conocimiento, porque da vida eterna a aquel que cree. Pero acá dice, si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Pero el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros, por ejemplo, y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios y Padre, es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Capítulo 2, Santiago, verso 14. Dice, hermanos míos,
¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Sin duda, nada. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, qué fuerte, hermanos, qué fuerte esta palabra, me da terror. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Quiero leer de Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 adelante, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Cualquiera que hace pecado, hermanos, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca, hermano, no le ha visto ni le ha conocido. Quiere decir, hermano, en la conducta diaria, en el diario vivir nuestro. No estamos hablando del que cae puntualmente, porque 7 veces cae, ¿no es cierto?, el justo, más se vuelve a levantar porque Jehová sostiene su mano. Está hablando de aquella persona que, llamándose cristiano, hermano, persevera en la maldad, en las malas palabras, en las groserías, en devolver maldición con maldición y mal por mal. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. No está hablando de eso el apóstol. Cualquiera que hace pecado, hermano, que persevera en él, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él, hermano, no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Se está engañando a sí mismo. Hijitos, no se engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, no es de Dios. Aquí dice claramente, mi hermano. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay otro espíritu, hermano. Hay otro espíritu que debe imponerse, que debe subyugar a la carne. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay ninguna comunión, hermanos, la luz con las tinieblas. Cualquiera que no hace justicia
y que no ama a su hermano, hermanos, no es de Dios. Ojo, hermanos, es palabra de Dios. No es algo que se me esté ocurriendo a mí. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en esto, en que amamos a los hermanos. ¿Aquel es el que pasó de muerte a vida, hermano? El que no ama a su hermano está en muerte. Hermano, y esto no solamente acá entre nosotros, en la iglesia, esto debe ser en todo lugar, en cada momento, con nuestra misma familia, con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Muchas veces nos enojamos, locamente, por distintas razones. Y el Espíritu de Dios, hermanos, amonestándonos, recordándonos cuál es la voluntad de nuestro Dios. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. ¿No es cierto? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Veamos Mateo 25:31, hermano. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, aleluya para todos los que lo esperamos, ¿no es cierto? El gozo cumplido será aquel día glorioso en que nuestro Padre Celestial envía a nuestro Señor Salvador Jesucristo a buscarnos, a los que hemos creído en el Evangelio y perseveramos en él. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes, ¿cierto? Desde Adán, y los apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por esta causa, hermanos, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos. Qué tremendo, hermano. Dios nos libre, Dios nos libre. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo:
De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Hermano, ejemplos he dado. Nuestro Señor Jesucristo no nos dejó en la incertidumbre. Él nos dio ejemplos de cuál es la voluntad de su Padre. Por sus frutos los conoceréis. En el capítulo 7 del mismo Evangelio de Mateo, verso 16, dice, por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, se hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Sin embargo, hermano, nada de esto significa que podamos poner nosotros nuestra confianza en estas cosas, en lo que hagamos. En absoluto, mi hermano. No estamos hablando aquí de que vamos por esta causa a ser justificados delante de Dios. Sabemos que la justificación es por la fe. En capítulo 5 de Romanos, claramente nuestro Señor, por medio del apóstol Pablo, nos lo dice. Romanos capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Hermanos, nuestra esperanza no avergüenza. De hecho, la confesamos públicamente, queriendo compartir esta esperanza con todo el mundo para que todos vengan al conocimiento de Dios y también alcancen la vida eterna, porque tenemos certeza de esto. La paciencia prueba y la prueba esperanza, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Gloria a Dios por esto, hermanos, porque nosotros sabemos que tenemos vida eterna y resurrección de muertos, porque Él nos perdonó todos nuestros pecados. Y si alguno hubiere pecado, hermano, abogado tenemos ante el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, claramente la Escritura dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Se refiere, hermanos, a la fe verdadera, a la fe genuina, legítima, a la fe que habla ahí en Hebreos 11, por ejemplo, de todas las cosas que hizo, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios, los patriarcas, por causa de la fe. Hermanos, la fe que obra por la caridad, se refiere a esa fe. Leamos en Gálatas capítulo 5, verso 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. No estamos hablando, hermanos, de alcanzar la salvación por medio de lo que hagamos. Para eso está Moisés, para eso está la ley, por medio de la cual ninguno pudo ser justificado delante de Dios tampoco, hermano. No es eso. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. No es esa la idea de esta exhortación, hermanos, de esta reflexión. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo, hermanos, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Es sensible este punto, hermano, que estamos tratando. Es sensible. Hay que tener mucha claridad, que la da abundantemente el Espíritu de Dios, hermano. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado nos da la claridad necesaria para entender perfectamente esto. No estamos hablando aquí de agradar a Dios por medio de las obras. Sin embargo, la fe sin obras es muerta en sí misma. Dice, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Es decir, hermano, como dice en las cartas del apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es esa obediencia de gratitud a Dios la que a Dios le agrada. Esa obediencia es la que agrada a nuestro Padre Celestial. Aquella que brota libremente por el Espíritu de Dios. No es para ganar puntaje, no es para que seamos salvos por medio de las obras, hermano. Ya sabemos que somos criaturas de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque Él las hizo de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque por gracia sois salvos, por gracia, por la fe, no por obras, para que ninguno se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Ese es el punto. Porque, hermanos, si yo hablase lenguas humanas, por ejemplo, como dice 1 Corintios 13, lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, eso no sirve, hermano. 1 Corintios, capítulo 13, dice, si yo hablare lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, Señor, Señor, hicimos en tu nombre muchos milagros. Hermanos, si eso no es movido por la gratitud, porque Él nos amó primero, no sirve de nada, hermano. Nada somos. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No es eso lo que busca nuestro Padre Celestial, hermanos. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él. Quiero también leer en Romanos capítulo 3, verso 20. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre,
para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, no es eso, mi hermano. Más por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego deshacemos la ley por la fe en ninguna manera. Antes establecemos la ley. Lo que yo quiero hacer énfasis hoy día es de la fe que obra por la caridad. Esa era la intención hoy día mía de reflexionar acerca de esto. Y para terminar, quiero leer la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, verso 1. Dice: resta pues, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la circuncisión, lo llama ahí del cortamiento. Está hablando de la ley, está hablando que ya Moisés fue dado por viejo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancias, él las reputado pérdidas por amor de Cristo. Por amor de Cristo, hermano. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren, cómo nos tenéis por ejemplo. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno, hermano. Pero nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Amén, mi hermano. Toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Gracias, hermano Oscar, por esta exhortación. Sin duda, la palabra de Dios con el tiempo nos ha ido revelando en la medida que vamos amando a Jesucristo y su gran obra que hizo en la cruz por rescate con nosotros, vamos a ir sobrellevando y amando al prójimo, como dice la Escritura, dice que amaba a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo ha cumplido la ley. Así que gracias, hermano. El discípulo no es mayor que su maestro, o sea que la Escritura también da a entender que a nosotros nos sucederá lo mismo que Jesucristo. Ahora, pastor, ¿tiene un comentario referente a este estudio? Sí, solamente a comentar unos versículos bíblicos cortitos en Juan 14, 21, que se unen al sentir de la predicación, de que nuestra fe también se muestra por las obras, que nuestro Dios quiere un pueblo que sea temeroso de Él, que se aparte del mal, que no viva en impiedad. Y eso se manifiesta en nosotros obedeciendo la verdad de Cristo en cuanto a la redención y también en cuanto a cómo debemos comportarnos. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, el que ama al Señor guarda su palabra. Y en eso de Dios que le amamos, en que guardamos su mandamiento. Esto puede ser tanto como un mandato de los 10 mandamientos, si ustedes sí lo quieren, como también el creer al Evangelio, porque creer en el Evangelio también es un mandamiento de Dios. En el versículo 22 dice también del mismo capítulo, dice a Judas no Iscariote, ¿por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y díjole, el que me ama mi palabra guardará. Su palabra incluye el Evangelio. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Entiendo que por su espíritu. Así que el que guarda su palabra tiene la bendición del Señor de que él vendrá con su espíritu a morar en él a guiarle. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice, estas cosas os he hablado tanto con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Así que ruego al Señor nos siga enseñando en nuestros corazones por medio de su Espíritu la palabra que nos ha hablado, la palabra ingerida que hace salvo a nuestras almas. Dios les bendiga, hermano. Gracias, pastor.